La teoría de la relatividad general, su gran característica es que es una teoría sobre una de las 4 fuerzas que existen en la naturaleza, aquella con la que más familiarizados estamos, que es la gravitación. Desde la cuna a la tumba nos acompaña. Ha habido solo 2 grandes formulaciones teóricas sobre la gravitación. La primera es debido a Isaac Newton, aquella que la mayoría de nosotros creo que estudiamos en el instituto, la gravitación universal, esa que nos dice que la atracción gravitacional entre 2 cuerpos es proporcional a sus masas, al producto de sus masas, e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Esa formulación teórica de la gravitación funcionó muy bien hasta el siglo XX, hasta comienzos del siglo XX, y de hecho sigue funcionando muy bien. Es la que utilizamos para incluso enviar las ondas espaciales, porque funciona bien para campos gravitacionales débiles y velocidades pequeñas comparadas con las de la luz. En 1905 Albert Einstein produce una teoría por la que es muy famoso también, con estereotipos como ya lo dijo Einstein, todo es relativo, que no es verdad, pero bueno, es la teoría de la relatividad especial, que resolvía problemas de armonización entre la mecánica de Newton, las 3 leyes de Newton y el electromagnetismo. Pero había un problema. La gravitación newtoniana no era coherente con la relatividad especial. Entonces Einstein inició un camino, especialmente a partir de 1907 y luego de 1911, que le condujo a esa gran teoría relativista de la gravitación. Es una teoría muy diferente de todas las que existen, han existido y existen actualmente en el resto de la física. ¿Por qué? Porque en las demás teorías, el marco geométrico, el escenario en el que tienen lugar los fenómenos, no se ve afectado por lo que hay dentro, por los fenómenos en sí. Mientras que en la relatividad general el contenido, la masa, la energía, deforma el espacio, afecta al espacio. Por eso esa imagen del espacio newtoniano como si fuese una malla en la que hay una pelota que deforma, espacio y gravitación y fuerza gravitacional se unen, se hermanan. Eso, ya digo, en ninguna de las otras fuerzas de la naturaleza existen en cuanto a su formulación teórica. Es luego también una teoría como la gravitación domina en el conjunto del universo, las masas siempre se suman, mientras que hay cargas negativas, eléctricas y positivas, no hay masas positivas y negativas. Entonces, con la relatividad general se consiguió formular una teoría científica sobre el universo, del universo, una cosmología relativista. Eso ninguna otra teoría nos lo proporciona tampoco. De hecho, cuando observacionalmente en 1929 Edwin Hubble, famoso hoy por el nombre que da nombre al telescopio espacial Hubble, descubrió que el universo se expande, la cosmología relativista permitió entenderlo desde un punto de vista formal, teórico. No es una teoría que tiene que estudiarse para entenderse, requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo, entre otras cosas, por, ya digo, lo diferente que es de otras teorías. También porque, vamos a ser sinceros, la mecánica cuántica, por ejemplo, tiene aspectos tan contraintuitivos como la relatividad general. Y sin embargo, no tiene esa fama de incomprensible. ¿Por qué? Porque la física cuántica se estudia más porque conduce a un sinnúmero de artilugios que utilizamos todos los días. De hecho, el transistor, que es la célula, el átomo de nuestra civilización, podríamos actual, la civilización de la globalización, es un hijo de la física cuántica. Por el contrario, la relatividad general se estudia menos.
consecuencias que utilicemos, aplicaciones de la relatividad general que utilicemos todos los días, básicamente, sobre todo, solo hay una, es en los GPS. Necesitamos tener en cuenta las predicciones de la relatividad general para que la localización no se desvíe por kilómetros. ¿Por qué? Porque se basan los GPS, de alguna manera, por decirlo fácilmente, en comparar relojes, en los relojes de los satélites y los relojes en tierra. Y la relatividad general nos dice que el ritmo que marcan los relojes dependen del campo gravitacional. Y obviamente a una altura de X kilómetros sobre la Tierra, y en la Tierra no es el mismo el campo gravitacional. Aparte de eso, la relatividad general utiliza una matemática que no es frecuente en otras teorías científicas. Por eso, esa fama de incomprensibles, durante un tiempo hubo un mito que era casi un chiste. Le preguntaron, dicen a Arthur Eddington, uno de los grandes defensores de la teoría, un astrónomo inglés, ¿es cierto que solo 3 personas comprenden la relatividad general? Y dicen que Eddington, que seguramente estaba bromeando, si es que dijo esto, dijo, ¿y quién es la tercera? Queriendo decir yo, Einstein, y no sé si alguno otro más, pero es cierto que requiere un entrenamiento matemático y físico para comprender esa teoría, y también es cierto que no se enseña, no forma parte de una manera tan extensa del currículum de la enseñanza en facultades, incluso de física. En 1919, una expedición británica de astrónomos se planteó y realizó una comprobación experimental mediante un eclipse de sol de una de las primeras 3 predicciones experimentales de la teoría de la relatividad general, la de que los rayos de luz se curvan en presencia de un campo gravitacional. El 6 de noviembre de 1919, en una reunión conjunta de la Royal Society y de la Royal Astronomical Society en Londres, se anunciaron los resultados de la expedición que confirmaban el valor predicho por la relatividad general. Al día siguiente, el diario Times de Londres anuncia con grandes caracteres Newton destronado, es decir, la gravitación de Newton, revolución en ciencia. Al día siguiente la noticia aparece en periódicos de todo el mundo, y así Einstein se convirtió en el personaje público que no dejó de ser y que continúa siendo más de medio siglo después de muerto. En 1921, por ejemplo, es una de las primeras manifestaciones. Viaja con Chaim Weizmann, que fue luego el primer presidente del Estado de Israel, cuando se crea en el 48 el Estado de Israel, a Nueva York, para recaudar fondos para la construcción de una universidad hebrea en Jerusalén, donde, por cierto, están depositados los manuscritos de Einstein y los derechos literarios de sus obras, un legado de Einstein en su testamento. Y las fotografías de Einstein en coche descubierto por una de las grandes avenidas de Nueva York, pues son como las de un astronauta, como la de un presidente. En 1923, por ejemplo, el año en que le dieron el premio Nobel, correspondiente al 22, Einstein pasó varios meses en Japón dando conferencias, siendo recibido por todos. Luego viajó a Palestina, su primer y único viaje, y a continuación, de regreso, camino a Alemania, primero a Barcelona, después a Madrid y luego a Zaragoza, donde fue recibido también lugares en los que no había una comunidad de físicos que trabajasen de manera distinguida en los campos que Einstein había aportado. La teoría, había algunos físicos, estaba
resucitando, bueno, naciendo, digamos, la física moderna en España, pero no en esos campos. Y se le recibió también, Alfonso XIII le recibe, etcétera, etcétera. Ortega y Gasset traduce una conferencia que da en la residencia de estudiantes. ¿Por qué el mundo reacciona ante un anuncio de un resultado científico de la manera en que lo hizo? Solo se me ocurre, pero es una hipótesis, pensar 1919 es el año después de 4 años de una guerra terrible, la Primera Guerra Mundial. La gente está harta de desgracias, de muertes, de calamidades, y ahí hay una noticia que nos habla de un resultado sobre algo que es un interés atávico en todos nosotros, el universo. Que los rayos de luz se curvan, los rayos de luz procedentes de estrellas se curvan al pasar en torno cerca del Sol. Es lo único que se me ocurre. Luego Einstein daba juego también en sus presentaciones públicas, su propia imagen, cómo trataba a los periodistas, y luego pues hay algo objetivo. Estamos hablando de uno de los grandes, de los más grandes científicos de toda la historia de la ciencia, y de alguna manera la sociedad reconoció esa grandeza. Era tal la novedad de la relatividad general que no fueron demasiados los que pudieron entenderla, pero no fueron tampoco pocos. Y desde luego, en mi libro yo cito, por ejemplo, unas frases de un físico holandés en una carta a Niels Bohr diciendo que Einstein acaba de producir su teoría de la relatividad general, será recordada en el futuro más que esta horrible guerra. Es una carta de finales de 1915. Einstein, digamos, luego también hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo la relatividad general, su relación con la observación, que es el test último para cualquier teoría científica, pues no tenía mucho que ofrecer. Es hasta la década de los años 60, 1960, con el desarrollo de nuevas técnicas de observación, nacimiento de la radioastronomía, etcétera, etcétera, que van apareciendo situaciones, objetos astronómicos muy alejados del mundo newtoniano, es decir, grandes masas, etcétera, etcétera, en los que la relatividad general pues tiene algo que decir. Eso fue creciendo hasta los tan famosos actualmente agujeros negros, que no se pueden entender al margen de la relatividad general. El campo de la física cuántica, en el que Einstein fue otro de sus grandes creadores, a partir de un cierto momento, segunda mitad de la década de 1920, Einstein fue un heterodoxo y se apartó del sentir general de los físicos, y en ese sentido quedó marginado de un campo de la ciencia, de las ciencias físicas, especialmente pujante. Agujeros negros tan famosos, porque por lo misteriosos, también por algunos de los personajes, de los físicos como Stephen Hawking, que con gran habilidad y conocimiento sin duda alguna pues han promovido esta física. Son objetos especialmente, ya digo, misteriosos, zonas del espacio en las que aparentemente engullen y no sale nada, como si hubiera un agujero, un pozo negro al que no se sabe dónde van las cosas. Esto, que pudieran existir semejantes objetos, es algo que se deducía de una de las soluciones de la relatividad general, pero durante mucho tiempo, hasta la década de los años 60, no se tomó en serio esta posibilidad. Yo recuerdo cuando estudiaba, década de los 70, pues que se consideraban algunos todavía, algunos físicos distinguidos, consideraban que esto eran fantasmas matemáticos de la teoría.
y resulta que no, que existen. En la actualidad incluso creemos que existen agujeros gigantescos, agujeros negros, en los centros de la mayor parte de las galaxias, incluyendo la nuestra, la Vía Láctea. En cuanto a sus consecuencias prácticas, ninguna que podamos imaginar, pero sí plantean problemas muy serios para la ciencia, para la física, que en el futuro habrá que resolver. No es de recibo pensar que existen zonas del espacio donde desaparece la materia. El problema está seguramente, que es uno de los grandes retos de la ciencia, en armonizar, en hacer coherente la relatividad general con la física cuántica, que es uno de los grandes problemas abiertos desde hace mucho tiempo de la física. En 1929, utilizando el mayor telescopio que existía entonces en Monte Wilson, California, un telescopio con un espejo de 2,5 metros, el astrónomo Edwin Hubble descubre observacionalmente que el universo se expande. Algo que Einstein, por supuesto, no había imaginado, cuando enseguida, después de completar la relatividad general, Einstein se plantea aplicarla al conjunto del universo en el que domina la gravitación. Y él piensa en términos: el universo debe ser algo estático, en donde, salvo pues algunas variaciones locales, porque claro, sabemos que las cosas se mueven, pero debe ser en perturbaciones, ve que la cosmología relativista que quiere crear para dar cabida a semejante universo, pues tiene que hacer algún pequeño cambio en sus ecuaciones. Las hace, pero luego resulta que el universo se expande. La cuestión es, la relatividad general, la cosmología relativista, una teoría puede ofrecer soluciones para muchos escenarios posibles. La cosmología relativista permitió, ofreció, suministró un escenario teórico posible para esa expansión del universo, de manera que pues con ese descubrimiento observacional no nos encontramos huérfanos de una teoría que lo explique. Eso es un gran logro bajo cualquier circunstancia. Expansión del universo. Si se expande, es como si estuviéramos rebobinando hacia atrás una película, pues habrá que concluir que hubo un momento en el pasado, en la actualidad se estima en 13.600 millones de años, en que toda esa materia, energía, estaría o habría estado concentrada y se debió producir un gran estallido, ese Big Bang. ¿Explica la teoría de la relatividad el por qué eso ocurrió? No. La ciencia es un pobre consuelo, ya lo sé, porque nosotros nos planteamos: pero si debió existir algo antes. No, la ciencia no permite descubrir o responder a esa pregunta. Lo único que la ciencia responde es las consecuencias de aquello. Y en eso hemos sido muy capaces. Pero ya digo, no, ni la relatividad general, ni la física cuántica, ni nada. Podemos bastante bien, creo yo, explicar todo lo que ocurrió después, cómo se fueron formando los átomos, cómo luego se fueron formando galaxias, estrellas, planetas, en algún planeta cómo surgió la vida, de toda esa vida cómo surgieron tipos que se preguntan como nosotros acerca de esa vida, pero el punto de partida, pues no. La teoría de la relatividad general tiene un fallo, podríamos decir al revés, no es coherente con los requisitos cuánticos. También podríamos decir los requisitos cuánticos no dan cabida a la gravitación tal y como lo expresa la relatividad general. Eso es un gran reto, como decía antes, pero hasta ahora no ha fallado. Hay uno de los grandes retos observacionales actuales, y hay programas en marcha. Una de las predicciones de la relatividad general es que cuando hay sucesos violentos, es decir, por ejemplo,
la formación de una supernova, de explosiones gigantescas en el universo, pues se producen radiación gravitacional, ondas gravitacionales. Lo mismo que en el electromagnetismo, pues cuando, por ejemplo, a un electrón le hacemos oscilar, acelerar, pues produce radiación gravitacional, electromagnéticas, ondas electromagnéticas. La radio es una antena en donde hay electrones que oscilan y que emiten ondas, y gracias a ellas nos comunicamos a través de ondas. Bueno, no se ha observado directamente esa radiación gravitacional. Hay observaciones indirectas, pero directas todavía no. Hay proyectos de grandes medios, uno que se llama, según las siglas LIGO, de Laser Interferometry Wave Observation, una serie de detectores para ver si el universo está lleno de sucesos violentos. Y deben atravesarnos, pero es muy pequeño. Bueno, observarlo no directamente, y si se observa, si son ondas del tipo que predice la relatividad general, es una posibilidad que acaso no funcione, pero hasta ahora, un siglo después, funciona perfectamente. La relatividad general, aunque hay dos o tres científicos que también pues algo ayudan participan de una manera indirecta, es la obra monumental, en mi opinión, es la creación más original de toda la historia de la ciencia asociada de un individuo. No me imagino a nadie que hubiera producido esa teoría tan apartada, repito, de cómo son todas las restantes teorías de la ciencia. Eso es lo que más me admira, y me admira también cómo, lo cuento en mi libro, y también pues en la conferencia de la Fundación BBVA, cómo en realidad una de las piezas fundamentales para levantar aquel complejo y armonioso entramado teórico fue una observación que ya había hecho del viejo Galileo. No sé si lo había hecho en realidad, pero el mito de que se subió a la torre inclinada de Pisa y soltó dos cuerpos muy diferentes, una bola de cañón, yo qué sé, y un trozo de madera, y vio que caían con la misma aceleración. Eso es algo que Einstein pensó, con un experimento mental, esos que se pueden imaginar pero no realizar. Es lo que se llama el principio de equivalencia, y cómo fue desentrañando. Es un esfuerzo gigantesco que llegó a buen fin, y que, pues respondiendo a la pregunta, es lo que yo más admiro. No creo que ningún otro científico de entonces, y probablemente después, pero de después cualquiera sabe, hubiera sido capaz de hacer eso.